Hola familia, amigos, bienvenidos a otro programa de Tiempo de Cambios. Hoy estamos continuando una serie que está basada en el libro de Juan. Y en esta ocasión yo quiero empezar con una ilustración, haciéndolos a ustedes imaginar que viven en una jungla y que ustedes nunca han ido a una ciudad. Y yo vengo un día a visitarlos a ustedes y les cuento algo extraordinario y les voy a describir a ustedes algo que se parece al sol, pero que solo ustedes pueden verlo en la oscuridad. Y les aclaro que no se trata del fuego. También les puedo decir que yo los puedo tocar a ustedes con esto que les estoy describiendo, pero que no lo puedo hacer físicamente. Y que ha servido para nutrir a las personas sin ser comida y también ha sanado personas de enfermedades, aunque no se trata de una medicina. Y yo sé que tú te vas a quedar impresionado hasta que yo te muestre que te estoy hablando de la luz. Y saco de mi mochila una luz muy especial, algo que tú nunca has visto, y te voy a mostrar cuando la encienda, que sí se parece al sol. Te voy a tratar de tocar, pero no te voy a tocar físicamente. Y aunque trate de todas las maneras de explicarte la ciencia detrás de esa luz especial, y tú no la entiendas, tú vas a querer tomar esa luz y enseñárselo al resto de tu aldea. Sin embargo, para ti esa luz en ese momento, sin entender esa ciencia que está detrás de ella, va a ser solamente como un juguete, algo que tú vas a apagar y encender y vas a disfrutar hasta ese momento. Pero a medida que tú la utilices y te vayas dando cuenta los beneficios que puede traer para ti, la manera en que te puede alegrar, la manera en que te puede alimentar como lo hace la vitamina D a través del sol, tú vas a empezar a apreciarla de una manera diferente. Y siempre vas a usarla y vas a aprender más acerca de esa luz hasta el punto que un día tú vas a poder y vas a querer compartir esa historia extraordinaria que yo una vez compartí contigo cuando te conocí. Ahora, la luz no es una coincidencia de que Juan la haya usado también para describir a Jesús. Y tenemos que entender que en ese tiempo la información que se tenía acerca de la luz era muy poca a lo que conocemos hoy. Pero para Juan era suficiente el conocimiento que él tenía de esa luz para describirnos a Jesús. Y de la misma manera muchos de nosotros conocemos un aspecto de Jesús como Juan conocía acerca de la luz en ese tiempo. Pero van a haber otros aspectos de Jesús que sí estamos comprendiendo que podemos compartir. Y esa es la razón por la cual Juan presenta a Jesús no solamente como la luz, sino de muchas otras maneras. Usa muchas palabras para describirnos a Jesús, porque quiere apelar a diferentes grupos de personas, a personas de diferentes trasfondos, diferentes conocimientos. Sí, va a haber otras palabras muy complejas como la luz, que no se pueden explicar simplemente con palabras, como usa él la palabra vida y también usa la palabra cordero. Si tú fueras a explicar o a definir vida, tendrías mucho problema haciéndolo. Y una persona que no conozca el significado del cordero en la Biblia va también a pensar cómo es que un autor de la Biblia se atreve a comparar a Dios con un animal. Y aunque no nos vamos a complicar hoy con ese tema y nos vamos a analizar a fondo lo que significa la luz o lo que significa la vida o el cordero, más adelante en la serie queremos hacerlo porque son palabras fundamentales que nos van a ayudar a entender las historias que vamos a ver a través del libro de Juan, porque todas ellas, muy interesante, tienen relación con una de estas partes de Jesús. Hay historias donde Jesús se va a manifestar entre las personas como la luz, en otras ocasiones como la vida, en otras ocasiones como la palabra hablada poderosa, como una palabra escrita, pero no les quiero adelantar mucho. Lo vamos a seguir estudiando en nuestra serie. Y el enfoque de Juan aquí, como hemos mencionado antes, es ayudarnos a contestar la pregunta clave de nuestra serie: ¿quién es Jesús? Pero hoy vamos a hablar de la primera palabra que él usa para describirnos a Jesús. Y esa es la palabra logos.
Juan 1:1 al 3 dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios, y todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese término palabra, aquí Juan lo usa como un sustantivo de carácter verbal. Es una palabra sustantivo que tú no puedes tocar, no puedes ver, a menos que esa palabra esté manifestada por un medio físico. Por ejemplo, si esta palabra que existe, que no podemos ver, está escrita en un papel, en un libro, en la Biblia, en una piedra, entonces la podemos entender. O puede ser pronunciada, entonces la podemos escuchar. Por lo tanto, para que la palabra o una palabra tenga efecto o sea efectiva en el ser humano, en esta dimensión en donde nosotros nos movemos, conlleva a una acción. Y por eso es que muchas veces en las versiones en español, verbo es una acción, porque conlleva esa acción. Y aunque no está mal la traducción, yo quiero que hoy pensemos en Jesús como palabra y no como verbo. Cuando vemos ahí la palabra principio en ese primer versículo, inmediatamente en mi mente se va a Génesis 1. Y no es coincidencia porque Juan está hablando del mismo principio, cuando Dios comenzó su obra creadora en esta tierra. Y él allí en este versículo nos está afirmando que en ese mismo principio de Génesis 1:1 estaba esta palabra, estaba logos, que es la palabra original que usa Juan. Estaba la palabra y estaba la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios era el mismo Dios. Logos entonces era, es otro aspecto muy importante. Era, no es que fue, no es algo en el tiempo pasado que ya no es, porque Dios es eterno y siempre sigue siendo. Por eso Juan dice que era el verbo, no que fue, y que estaba y no que estuvo, porque Dios siempre está. Ahora, en esta perspectiva nosotros entendemos que Dios se hizo activo en la creación a través de su palabra. Cuando Él habló, algo ocurrió. Esa es la parte del verbo, del logos. Él habló y existió. Él habló y fue creado. Así que la palabra, o sea, el logos, es esa parte de Dios que tiene poder y tuvo poder sobre lo físico. Aún antes de existir lo físico, ya Dios había pensado y a través de su palabra crea lo físico, de lo cual después Él va a trabajar sin límites. Dios no tiene límites en lo físico. Nosotros tenemos esos límites porque Él puso esos límites en nuestro mundo. Y entonces por eso Juan sigue diciendo en el versículo 4 que en Él, en este logos, de donde se pronunció esa palabra para hacer una creación, está la vida. Todo lo que está a nuestro alrededor en la naturaleza tiene vida, de una o de otra forma, aunque no lo podamos a veces percibir. No solamente los seres creados humanos o los animales. Cada aspecto de la naturaleza de Dios tiene una ley de vida que sigue. Y por eso dice él, Juan aquí, que en ese verbo, en esa palabra que fue pronunciada y que se hizo una creación, también estaba la vida. Ahora, el Logos nos creó de una materia física. También está el Espíritu de Dios que sopló en nosotros para hacernos esa vida y nos colocó aquí en este mundo físico. Y en esta dimensión física donde tú y yo ahora estamos, para que cualquier palabra pueda tener efecto en nosotros, tanto la palabra que tú y yo hablamos como la palabra de Dios, tiene que ser escuchada o leída. Y por eso tiene que haber un medio físico para poder llegar a nosotros, que como ya mencionamos, puede estar escrito en un papel, en un libro, o ser hablada y que el oído entonces pueda escucharla. La palabra puede existir aún sin nosotros tener conocimiento de eso. ¿Cómo tú sabes que la palabra de una persona no está en su pensamiento? Allí está, pero no lo sabemos. Pero cuando esa palabra se hace real y se manifiesta a nosotros, entonces comienza a impactar mi vida de una manera positiva o de una manera negativa
siempre y cuando nosotros estemos entendiendo el propósito de esas palabras y por la cual se están pronunciando. Con esa misma idea vamos a leer el versículo 14 y dice allí que ese verbo, esa palabra o ese logo se hizo ¿qué? Se hizo carne y habitó ¿dónde? Entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. De la misma forma en que hemos visto cómo opera la palabra para nosotros, para poder entenderla, este logos, que era la palabra de Dios en el principio, allá en Génesis, para que pudiera afectar la humanidad de una manera poderosa y librarlo del pecado, era necesario, no era que Dios lo necesitaba, pero nosotros necesitábamos, era necesario usar un medio físico para llegar a nosotros, a la humanidad. Y esto es lo que Juan aquí se refiere a la carne. Entonces el Logos, la palabra de Dios, se encarnó, se hizo humano y entró en esta dimensión de nosotros para manifestarse de una manera que pudiésemos verlo, escucharlo y ser afectados por él. Por eso es que pensamos en Dios ahora en este contexto como un Dios que es sustantivo y un Dios que es también verbo. Es el Dios que es y es el Dios que hace. Es el Dios espíritu y es el Dios ahora hecho carne. Y por eso entonces desde ese momento Dios, Jesús, el Logos, la palabra, puede tener poder sobre lo físico de lo que vemos aquí alrededor, como también en nuestra vida personal. En el libro de Juan, Jesús va a pronunciar muchas palabras poderosas. En cada una de las historias que nosotros vamos a ir estudiando, vamos a darnos cuenta cómo las palabras de Jesús van a romper todas las barreras físicas. Ustedes escucharon la historia de cuando Él convirtió el agua en vino. Eso es un milagro de algo que se convierte. Van a ver también la historia de cuando Jesús sanó al hijo de un oficial con su palabra, solo con pronunciarla, y Jesús no estaba ni presente. También vamos a ver una historia cuando Jesús resucitó a un muerto que no puede escuchar nada. Pero ese es el poder de la palabra de Jesús, que aún los muertos pueden obedecer. Por eso es que es tan importante que nosotros entendamos lo que significa el Logos. No el Logos solamente de lo que hizo al principio de la creación, no solo el Logos que vino y se hizo carne o humano, no solo el Logos que Juan va a estar mostrándonos a través del libro, sino el Logos que quiere ser Logos en nuestra vida. Esa palabra, ese Logos es tan poderoso que es el mismo que está en este momento juzgando al mundo. Y es el mismo que va a dar la vida eterna a todo aquel que tenga esa relación especial con el Logos, con Jesús nuestro Logos. Tal vez tú te hayas quedado un poquito perplejo con todo esto hablar de Logos y pienses que es un poquito complicada esta comparación que hace Juan acerca de Jesús siendo el Logos o siendo la palabra. Y tal vez te estás preguntando, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿En qué me va a ayudar a entender qué cosa es Logos en mi vida? Y yo te quiero dejar una tarea para que tú trabajes con Dios en oración. En este momento que solo estamos apenas tocando la superficie de lo que significa el poder de la palabra de Dios, solo puedes pedir a Dios que te ayude a empezar a entender lo que podría llegar a ser el Logos en tu vida. Sin embargo, a medida que vamos estudiando las historias y tú te vas dando cuenta el poder de la palabra de Jesús al atender necesidades específicas de cada una de las personas en estas historias, tú te vas a poder identificar y vas a decir, ahora entiendo cómo ese Logos pudo obrar en esta persona cuando esta persona tenía esta necesidad. O cuando esta persona ni se daba cuenta que tenía un problema, cómo el Logos llegó en un momento oportuno y le mostró, le hizo entender cómo esa persona necesitaba el poder de la palabra de Dios. Y yo te quiero invitar para que tú le pidas a Dios desde ahora que te muestre cómo tú puedes hacer el Logos una realidad en tu vida. Piensa en las diferentes maneras que tal vez tú tapaste tu oído del Logos, cerraste tus ojos de la palabra Logos escrita,
O también medita en las circunstancias en las que tú sí estabas escuchando, en las que sí estabas leyendo. Y Dios hizo cosas maravillosas en tu vida, donde no solo cambió tu persona, tu mente, tu manera de pensar, sino también cambió tus circunstancias. Pero no te quedes allí. Vamos a seguir estudiando lo que puede llegar a ser el Logos en tu vida. La pregunta clave de esta serie es, ¿quién es Jesús? Y es la pregunta que nos vamos a ir contestando nosotros mismos. Pero si hoy fuésemos a contestar esa pregunta en base a Logos, yo lo respondería de esta manera. ¿Quién es Jesús? Jesús es Logos que era, Logo que es y Logos que siempre será. Es la palabra poderosa y eficaz como lo ha sido desde el principio. Es el Logos que quiere manifestarse en tu vida y afectarte positivamente para vida eterna. Ese es el Logos que quiere romper toda barrera física, eso que te tiene encadenado en esta dimensión de pecado. ¿Quién es Jesús? Es el Logos que con pronunciar una sola palabra puede obrar ese milagro que tú has estado esperando toda tu vida. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Dios por elegir revelarte de una forma en que nosotros pudiésemos verte, escucharte y entenderte. Gracias por venir a este mundo, ese Logos que una vez habló, ahora hecho carne. Se hizo humano, te hiciste humano para venir a nuestro nivel, para poder hablarnos, para poder manifestarte hacia nosotros. Te pedimos, Dios, que a través de esta serie tú nos sigas abriendo nuestro entendimiento y que si aún no hemos conocido al Jesús como el Logos en nuestra vida, que lo podamos hacer y que este Logos pueda pronunciar palabra poderosa que traiga milagros, traiga restauración y traiga vida eterna. En Cristo Jesús, nuestro Logos, pedimos estas cosas. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez.